Hola, ¿cómo están? Buenas noches, amigas de Educación Especial hoy. Pues se llegó el tiempo de trabajar con nuestra invitada, súper invitada, está la doctora Silvana Corzo con nosotros, compartiendo aquí un espacio de trabajo con ustedes, con todos nosotros en esta comunidad de Educación Especial hoy. Y bueno, pues antes de mencionar algunas de las situaciones aquí, bueno, toda la semblanza, porque es muy inmensa la semblanza de la doctora, pero les voy a compartir algunas de las cosas que se me hicieron significativas para poderles presentar. Buenas noches, ya están conectando de Perú, ya tenemos 8 ojitos. Y pues doctora, buenas noches. Ahorita antes de que mencione algo suyo, que nos quiere compartir aquí a México, que están pues ya conectándose muchas personas con nosotros. Buenas noches y bueno, nada, agradecida por la invitación a compartir este espacio, por el interés en el trabajo que vengo realizando y sumarme a todo el trabajo que están realizando ustedes y aportar mi granito de arena. Muy agradecida por la confianza que depositaron en mí. Sí, pues muchas gracias, doctora. Vamos a ir mencionando algunos referentes suyos. Nada más voy a compartir aquí algunos otros grupos para que también se sumen a la charla y ahorita ¿Sí? retomo para poder así entrar con toda la carne al asador, decimos por acá. Nada más denme un minutito, se siguen conectando aquí con nosotros, entonces demos unos minutitos para que se sigan sumando, ojitos, que aquí ya están aquí presentes, doctora. Sí, cómo no. Y rápido los comparto. Sí, es que somos en un equipo que, bueno, somos poquitos, y pues aquí uno le asume de todo, de técnico, de todo, de redactor y de todo le hacemos, doctora. ¿Cómo ve? Pero maravilloso el Sí, manejo de la no, es tecnología. una gran experiencia también esto, entrar a conocer varias herramientas aquí para el trabajo, también ha sido un reto para mí en lo particular, pero y también para muchos maestros, ¿no? En estas situaciones, porque estamos creo que en igualdad de condiciones, ¿no? Y hoy que vamos a hablar precisamente de esta educación inclusiva a distancia, creo que el reto es más grande, ¿no? Y desde su perspectiva, pues claro que va a ser muy significativo poder tener estas herramientas y sobre todo lo que usted ha hecho desde su centro escolar, que ha sido para mí también maravilloso y ahí pues también vamos a hacerle algunas preguntas. Bueno, pues voy aquí mencionando. La doctora, bueno, tiene varias especialidades, por ejemplo, en trastornos del aprendizaje, en edad escolar, también en estrategias de inclusión educativa, ha cursado varios diplomados en trastornos del lenguaje, con abordaje neuropsicológico, también necesidades educativas y prácticas inclusivas en trastornos del espectro autista, tiene especializaciones en TIC y educación, también orientadas también a la gestión escolar, centros de altos estudios, bueno, en algunos otros lugares, máster en Iberoamericana en integración de personas con discapacidad, también diplomado en diseño universal para el aprendizaje, que también es algo interesante lo del DUA, ¿verdad? También en ciencias sociales, tiene ahí varios elementos, ¿verdad? Posgrado, también intervención psicoeducativa en trastornos del espectro autista, y pues otros muchos temas también que ella se ha especializado en adolescencia, ciencias sociales, convivencia y tutorías, discapacidad, integración, gestión, metodología de enseñanza, ¿no? Y tecnologías de la comunicación. Y además, bueno, pues participa de manera muy activa en jornadas, talleres, seminarios, olimpiadas, y como le sobra tiempo, pues también es expositora la maestra, ¿no? Como aquí nos está compartiendo hoy. Además participa en congresos, simposios, conferencias y ha recibido pues muchos premios y reconocimientos, principalmente al que estuvo en 2016 nominada, doctora, ¿verdad? Sí, el Pues global. sí, el Global Teacher. Entonces, híjole, pues bienvenida, doctora, pues el espacio es suyo y pues aquí que nos comparta sobre su tema.
Bueno, muchas gracias. Antes de empezar, reitero el agradecimiento y la confianza y espero estar, y siempre digo lo mismo, pero porque lo siento de corazón, a la altura de las expectativas que pueda generar, ¿no? La participación en cualquier evento, yo agradezco muchísimo la disposición de todos a la escucha. Eh, Quiero contarles que voy a presentar un tema como justamente es la escuela inclusiva en línea, ¿sí? Y voy a hablar desde mi rol como directora, desde la gestión. ¿Cómo sostener una escuela que trabaja en líneas de inclusión en un contexto como el que estamos viviendo a nivel mundial, eh, que pone en tensión los principios de inclusión? Vemos porque estamos y formamos parte del sistema, pero además, digo, socialmente, ¿no? Instalado en los medios, la cantidad de chicos que se quedan por fuera del sistema, producto de la falta de conexión, de la falta de herramientas tecnológicas, y por primera vez se instala con mucha fuerza, no que nos lo viniéramos trabajando, pero sí con mucha fuerza el tema de la inclusión, ¿no? Como una demanda social. Que se le pide a la escuela sostener todas las trayectorias escolares. Es una demanda social, una demanda del Estado, y además la tenemos nosotros como un deber ético profesional. Claro, la inclusión está siendo mirada desde este lugar. Podríamos empezar hablando de definiciones de inclusión, porque realmente lo que hoy se pone sobre la mesa es lo que tiene que ver con el sentido más profundo de la palabra. Cuando hablamos de inclusión, hablamos de sostener a todos y cada uno dentro de la escuela, de dar la bienvenida, no solo de abrir las puertas, sino que abrir las puertas y alojar, ¿no? Que estén dentro de la escuela, pero que estén aprendiendo. Hablar de inclusión es reconocer y valorar la diversidad, ¿no? Poner en valor la diversidad y entender que lo diverso siempre fue norma dentro de la escuela y no la excepción, que existe una diversidad de diversidades, ¿no? Que se expresa, uno puede hablar de organizaciones familiares, ¿no? Culturales, creencias. No hablamos de diversidad solo cuando frente a nosotros tenemos un alumno que tenga o algún tipo de discapacidad, algún tipo de problema de aprendizaje, una situación puntual, familiar, que genere una condición para ser pensado en la individualidad. En definitiva, esa mirada debería ser más personalizada y debería ser así para todos y cada uno de nuestros alumnos. Entonces, para poder dar respuestas inclusivas, ¿sí? Con apoyos inclusivos, que no devalúen títulos, ¿no? Y que empoderen a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes. Para poder hacerlo, es importante reconocer la diversidad como en términos de variabilidad de aprendizaje. No hay una persona que aprenda igual a la otra y por lo tanto no podemos llevar la misma propuesta para todos. Ninguno tiene que tomar el mismo punto de partida, ni siquiera el mismo punto de llegada. Dicho esto, que es como muy básico, hay que garantizar la presencia y la participación y el progreso de todos y cada uno de nuestros alumnos, el ABC de la educación inclusiva, lo que sostienen los expertos en inclusión. Hoy, en este contexto, parece imposible, dada la realidad tan adversa. Afuera, este contexto que se convierte en el adentro de la escuela, nos interpela, ¿no? Nos interpela hasta los huesos. Esta es una realidad. Sin embargo, y esto es lo que quiero destacar con ustedes, ninguno de nosotros, los docentes, renunciamos a este desafío. Ninguno de nosotros dijimos y decimos o sostenemos no estar preparados para esta situación. Sabemos que no lo estábamos. Recién hablando con Alfonso, hablaba de todo lo que se aprendió en tecnología, ¿no? En este tiempo. No estábamos preparados de todos estos recursos, la mayoría no conocíamos, salvo que uno hubiera elegido
especialidad o esa formación específica. Si trabajábamos en contextos vulnerables, como por ejemplo en la escuela de la que vengo yo, la tecnología no era algo que íbamos a poder hacer uso en la vida cotidiana de la escuela, porque apenas si contábamos con un proyector para toda la escuela, poca conectividad, y entonces esa no es la demanda que tiene el docente. Todos salimos a la formación, todos salimos a reinventarnos para dar respuestas a cada uno. Bueno, yo quiero hacer este recorrido y en líneas de inclusión y este ABC, que nada, a modo de introducción presenté sobre la escuela inclusiva desde mi mirada de la gestión y dentro de una escuela. Y con algunos análisis también en relación, y voy ahora sí compartiendo pantalla, si lo estoy haciendo bien, espero. ¿Sí? Ya practiqué para que me salga, esperemos que sí. Y aquí le voy ayudando de todos Se modos. supone que sí. Acá le voy a pedir que me confirmen si se está viendo o no. No sé Todavía si me no. pueden confirmar si se está viendo. ¿Todavía Todavía no? no, doctora. No. A ver, entonces algo estoy haciendo mal. Vamos a ver. A ver. Ah, perdón, sí, tienen razón. Algo hice mal. No cliqué bien. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Listo. ¿Ahora sí se ve? Sí, ya se ve, Muy doctora. bien. Entonces, voy a pensar con ustedes cómo Estamos teniendo ahí una falla, doctora. No sé si me escucha. Bueno, tenemos ahí falla con un poquito con el internet. Esperemos ahorita se pueda resolver. Vamos a ver. Hola, doctora, ahí se nos fue el audio. No sé si me escuche. Híjole, a ver si ahorita vuelve a entrar la doctora. Si está viendo fallas con la internet. Esperemos ahorita pueda retomarlo. Y pues bueno, pues un gusto aquí tener a la doctora Silvana Corso y pues nos va a compartir varios aquí elementos. Antes de entrar, de hecho hablábamos precisamente de lo que hemos estado aprendiendo y sobre todo sobre su conferencia que fue donde nosotros la miramos y la observamos, esta conferencia donde hablaba de un recreo tan loco como ideal, que les sugerimos puedan ustedes buscarlo y ahí van a encontrar algunos elementos también que le han dado mucho reconocimiento a nivel internacional y sobre todo el gran trabajo que ha hecho en su centro escolar. Eso también ha sido muy importante. Esperemos a ver si ahorita se reconecta la doctora. Una disculpa, pero bueno, pues esto nos va ocurriendo. A ver, ahorita voy a estar al pendiente si la doctora nos escribe, pero bueno, a dar unos minutitos para que se pueda integrar. Bueno, déjenme checar si voy a mandar mensajito, denme unos minutitos. Una disculpa, ha habido problemas con el internet. También acá ha estado hoy por el poniente de la Ciudad de México, llovió bastante y eso también afecta un poquito la señal. Esperemos que ahorita se pueda conectar. Ya me escribió, vamos a ver si puede volver a conectar.
Híjole, vamos a ver ahorita si la doctora puede recuperar aquí la señal. Sí, ya vuelvo a intentar. Acá se veía como si estuviera conectada y seguía hablando con. Sí, sí, tuvo la señal desde allá. Ahorita se vuelve a reconectar. Ya nos mandó un mensajito y se vuelve a seguir con nosotros. Bien, pues les decía ahorita ella lo que va a complementar con nosotros es cómo ella mira también esta educación hoy en esta situación de distancia, pero con lo que tiene que ver con la inclusión. Y también, pues queremos preguntarle y también nos va a abordar un poco sobre cómo hacer gestión, ¿no? Cómo también ir trabajando desde el liderazgo de las escuelas, desde los líderes de cada centro de trabajo, cómo también pueden facilitar este trabajo de la inclusión, porque definitivamente aún cuando hoy lo escuchaba en una conferencia de Bolivia, ¿no? Que todavía sigue habiendo algunas resistencias, no de todos, ya ha habido también avances, prácticas exitosas, un reto con todas las culturas que tenemos que seguir cambiando y transformando para la inclusión de todas y todos los niños. Pero bueno, vamos a esperar a ver si se logra conectar, una disculpa, y vamos a ver si puede entrar. Sí, ya vuelvo a intentar. Acá se veía como si estuviera conectada y seguía hablando con. Doctora, sí, una disculpa, ahorita, perdón, quité el volumen, se comunicó la doctora, sí, efectivamente tuvo un problema ahorita con la computadora, lo está tratando de resolver y ahorita si no lo soluciona con la computadora, va a retomar la, la charla ahorita en videollamada y vamos a continuar ahorita disfrutando de su ponencia. Sí, les decía, pues estos son de las situaciones, ¿no? Que vivimos de manera común en las escuelas, la conectividad, toda esta parte de pues sí, también cuando la tenemos, pues igual falla, ¿no? Como lo sucede con los alumnos. Y bueno, pues ahorita esto es parte del día a día que tenemos y que tienen todas ustedes como docentes. Pero bueno, ahorita retomaremos esta charla con ella. Mientras, pues igual también está por aquí un colega, está Manuel Solís. Manuel, si quieres prender tu cámara en lo que la maestra retoma su participación. Y pues bueno, Manuel Solís también es un colega que ha estado también aquí participando mientras reinicia la doctora. Ahorita retomamos ese trabajo. Y pues bueno, Manuel, pues tú igual que
conoces parte del trabajo de la maestra, no sé si nos puedes compartir algo también de lo que ella pues ha escrito y ha realizado. Bueno, pues yo conocí a la doctora a través de un video de YouTube. Es una charla TED que ya el maestro Alfonso se las comentó hace un momento y yo se las vuelvo a recomendar. Se llama Un recreo tan loco como ideal, ¿no? La doctora Silvana en su país ha realizado ahora sí que acciones en favor de la inclusión, en favor de una educación de una escuela donde todos los niños, sin importar sus condiciones, sus características, sus contextos, conviven juntos, ¿no? Y en México creo que sería como un referente porque es una práctica que podríamos decir bastante más que exitosa, ya que, pues ahí, bueno, me imagino, cuando ustedes vean la conferencia, digo, la charla TED que les comentamos, y ahorita que nos plantee también su experiencia como por parte de la gestión, porque ella es directora de un centro educativo, no recuerdo bien si es secundaria. Entonces ya nos explica mucho de, pues, de cómo qué le corresponde hacer a cada figura, ¿no? Director, docentes, y algo que a mí me llamó mucho la atención es el trabajo colaborativo. Ese trabajo colaborativo que nos han dicho una y otra vez y que hemos escuchado en consejos técnicos a lo largo de poco más de 7 años que hemos estado trabajando en consejo técnico y que parece es algo tan rutinario, sin embargo, cuando realmente se aplica con las estrategias que deben de realizarse, pues los resultados son más que satisfactorios, ¿no? Y hoy que estamos, y en este tiempo que todavía seguimos en confinamiento, es cuando el trabajo colaborativo debe de realizarse de la mejor manera. Y aquí, pues, es como que también ir quitando la queja colectiva, yo creo que, al menos aquí en nuestro país, ¿no? De que como que esa guerra entre el maestro y el padre de familia, ¿no? Porque siempre escuchamos que el papá no participa, que el papá no colabora, que el papá esto, aquello y el otro. Entonces, creo que es el momento ya de establecer un vínculo de colaboración, ¿no? El maestro, pues en este caso sería el encargado de diseñar la secuencia didáctica, la secuencia de actividades, pero no una secuencia basada solamente en el consumo de información, en el llenado de cuadernillos, en el llenado de ejercicios en las libretas, sino una verdadera intervención que permite desarrollar competencias a los niños y, por qué no, también a los padres, de competencias para la vida que estamos viviendo. De hecho, un colega eh, que es de educación especial también, maestro David, Listo. mencionaba, bueno, ya listo. Qué bueno, qué bueno. No se preocupen. Estoy con el celular, perdón. Okay. Nada, no sé. Les dije que tuve 6 reuniones hoy. Se ve que Sí. colapsó la computadora porque quedó tildada ahí, ¿no? Yo quedé hablando sola, les voy a ser sincera. Estuve un rato largo hasta que me di cuenta, porque figuraba como, decía, compartiendo pantalla, y yo seguía hablando. Sí, imagino, y bueno. Entonces, pues aquí estamos platicando con el público y comentando parte de su experiencia, parte de lo que yo conozco a través de su charla, el trabajo que usted ha hecho en la escuela secundaria donde trabajó, creo que por primera vez, cuando asumió el cargo de directora, ¿no? Y cómo esas estrategias que usted me imagino que nos va a comentar también y que vea el público, vea a los colegas, que cuando las cosas se hacen bien, se hacen adecuadamente y sobre todo se hacen con la actitud que debemos asumir como profesionales de la educación, pues los resultados son más que satisfactorios. Pero bueno, aquí la protagonista es usted y pues vamos a escucharla nuevamente. Sí, doctora, Bueno, pues adelante. voy a contextualizar entonces un poquito más en la escuela, por ahí antes de avanzar en esta idea que traía sobre pensar la gestión en línea.
¿sí? Y para aquellos que no conocen un poco el contexto, yo dirijo una escuela secundaria que depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, que es una escuela pública de gestión estatal. Siempre cuento que esta escuela es una escuela joven para nosotros, tiene 30 años, cumplimos este año, en plena pandemia, no pudimos celebrarlo como habíamos soñado durante el año pasado, pero es una escuela joven. Y en estos 30, digamos, en el momento de su fundación, 30 años atrás, en los 90, ya había nacido como una escuela inclusiva dentro de lo que es un proyecto de creación de escuelas medias en ese momento municipales. Hoy es el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en ese momento era el municipio de Buenos Aires. Y, y bueno, estas escuelas dentro de ese municipio se ubicaban en puntos estratégicos de la capital, de la capital federal, para recibir alumnos en contexto de vulnerabilidad. Por eso digo que nacieron inclusivas porque fueron 7, 8 escuelas y después se crearon más, que si ustedes las quieren googlear y conocer un poco estas experiencias, porque creo que es muy importante conocer las experiencias en distintos países, en distintas localidades, para, claramente, es para conocer y tal vez incluso para a veces despertar alguna idea que pueda replicarse en un contexto, reinventarse en un contexto. Ustedes la pueden ubicar como EMEM históricas. Si ustedes ponen proyecto EMEM históricas en la ciudad de Buenos Aires, van a encontrar la CIA que da cuenta de ese proyecto político, ¿no? Que nace en los 90, político educativo que nace en los 90, con estas 7, 8 escuelas, entre las que está la escuela que dirijo hoy, Rumania. Yo entré en el año 93, llevaba 3 añitos, ¿no? de fundación. Pero aprendí a amar un proyecto que, digo, era inclusivo porque esa idea de ubicarla en estos puntos estratégicos era para ir a buscar a los chicos al barrio y reinsertarlos en el sistema. Todos aquellos que se habían quedado por fuera en la escuela secundaria, que volvieran a transitarla y a transitarla exitosamente, que logren su promoción, ¿no? Y estamos hablando de alumnos que por repitencia saben la base fundacional de la escuela secundaria es elitista, aunque yo digo que la base fundacional de la escuela es elitista, porque históricamente dejó a muchos por fuera, por no encajar, la secundaria más. Entonces, primero ya la escuela primaria era como un filtro para que llegaran algunos a la secundaria, y esos que llegaban, según su comportamiento, ¿no? El éxito de su trayectoria, si repetían, quedaban por fuera, se portaban mal, quedaban por fuera, ¿no? Y aunque les hubiera ido bien durante la primaria, si era pobre también quedaba por fuera. Había condiciones que no se generaban que los hacían de última terminar abandonando. Entonces, lo que buscaban era reinsertarlos. Por eso es inclusiva porque quería garantizar presencia. Hace un ratito, en mi acto fallido de presentación de esta charla, hablaba del ABC de la escuela inclusiva, garantizar presencia, participación y progreso. Bueno, estas escuelas garantizaban presencia, garantizaban que estuvieran dentro de la escuela, ¿sí? Ahora el gran desafío era que estuvieran, y no de cualquier manera, como diría Clear, que estuvieran dentro de la escuela y estuvieran aprendiendo. Entonces, lo que hicieron estos directivos fundadores, insisto, yo aprendí a amar este proyecto, fue pensar en proyectos atractivos, ¿no? Y que se fundamentaban en poner el cuerpo. Digamos, la diferencia con otras escuelas es que aquellos que la transitábamos teníamos que poner el cuerpo en todos los sentidos, para contener y para retener y para contener cada presencia, cuando se brotan, cuando vienen con todas las dificultades que traen del barrio. Nosotros estamos en un barrio, estamos cerca de un barrio
complejo en cuanto a su situación económica y su organización social. Es un barrio que acá es conocido popularmente como Fuerte Apache, y entonces esa realidad se hacía presente dentro de la escuela, y era una realidad que nosotros teníamos que tomar, ¿no? Ese afuera, que siempre para nosotros fue dentro de la escuela, porque ese contexto es el que teníamos que tener presente para cada decisión que tomábamos. Entonces, el proyecto era inclusivo porque daba respuesta a un otro que no había sido pensado dentro del sistema. Claro, no es un otro con discapacidad, es un otro que no había sido pensado dentro del sistema, y en los 90 personas con discapacidad llegaban, pero eventualmente a la escuela secundaria. Entonces, no se sistematizaba un trabajo con ellos, y ni siquiera había un interrogante por las personas con discapacidad. Vuelvo a insistir, ese colectivo gana un terreno, sobre todo en los últimos años, y en esto me voy a permitir decir que ese terreno y esa lucha la ganan fundamentalmente las familias, ¿no? Que pelean por un lugar dentro de la escuela, ¿no? El lugar de sus hijos dentro de la escuela. Acá mi reconocimiento a las familias en esta lucha. No digo y no desconozco que muchos docentes trabajamos para hacer posible hacer de la inclusión un proyecto real y, como digo yo, un proyecto de vida, ¿no? Pero convengamos que el sistema dio respuesta tardíamente, y que muchas veces da respuesta ante la demanda, ¿no? Ante la demanda social. De hecho, dice Ainscow que la inclusión educativa es lo que demanda la sociedad hoy, pero que convive todavía con una perspectiva integradora, ¿no? Que está basada más en el modelo médico. Esto de la inclusión lleva unos años, pero todavía convivimos con proyectos integradores, ¿no? Y ni hablemos de los proyectos elitistas que también siguen estando. Bueno, esta es la historia. Para mí es fundamental reconocer esa historia porque yo aprendí a ser docente dentro de esa escuela. Yo me recibí, y si bien venía con algunas experiencias de hacer suplencias antes de haberme recibido, yo me recibí en marzo del 93 y en abril del 93 entraba a Rumania, la escuela que hoy dirijo. O sea que llevaba el título, lo estrenaba ahí, y uno cree que cuando tiene el título ya lo sabe todo, y ahí descubrí que el título no me habilitaba nada y que era ahí donde me iba a ser docente, donde comenzaba mi formación. Por eso, cuando escucho decir a los docentes, no estamos formados para esto, yo me pregunto para qué nos formó el profesorado, porque a mí y seguramente a muchos de ustedes, y espero que lo comenten en el chat, no lo puedo ver, pero seguro me lo van a acercar, les habrá pasado que el primer día de clases poco tenía que ver con lo que nos enseñaron cuando cursábamos las prácticas de la enseñanza, ¿no? Donde hacíamos una planificación y dábamos por hecho que estos 5 minutos de motivación, los chicos van lluvia de ideas y con esto voy a poder abrir el tema y después vamos a hacer, y uno hace toda una planificación que queda hermoso en los papeles, ¿no? Pero que después cuando llegamos no te llueve una idea. En determinados contextos te puede llover, tal vez te tiran papelitos, a veces te pasan esas cosas, pero las ideas tal vez no llueven, con lo cual esa actividad motivadora deja de ser motivadora y uno empieza a quedarse sin las herramientas. ¿Por qué? Porque la respuesta para poder planificar, para poder pensar en el otro, es estar con el otro. Entonces, eso que no pasa me interpela y me hace pensar nuevas respuestas, ensayar nuevas respuestas, y de eso se trata la inclusión. Entonces, en reconocer que no fuimos formados para ningún chico, para ningún estudiante, que nos formamos ahí en contexto, ¿sí? Y que no es lo mismo un curso que otro, incluso dentro de la misma escuela, ni hablemos de la diferencia entre escuelas, cada uno tiene su propio ADN. Ahí aprendí eso, que yo tenía que dar respuesta en este contexto. Y lo que aprendí del dire, fundador de la escuela, es que, entre otras cosas, había que poner el cuerpo para sostener, ¿no? Ahora vamos a hablar cómo ponemos el cuerpo y cómo sostenemos en la virtualidad. Desde hace 13 años soy la directora de ese proyecto que luego se profundizó.
Se profundiza cuando llego a la dirección, no porque llegó Silvana Corso, sino porque tuve una hija con discapacidad. Y al tener una hija con discapacidad, cambia mi mirada de la escuela, entiendo y empiezo a leer la escuela en líneas de inclusión y reconozco que ese proyecto ya era inclusivo y reconozco el potencial que tenía la escuela de ensayar nuevas respuestas, de replantearse las prácticas, del trabajo en equipo, cooperativo, ¿no? Colaborativo. Había como un montón de herramientas que contaba la escuela por haber trabajado en el contexto que acabo de describir, que podían facilitar un trabajo sistemático para profundizar el proyecto y trabajar en discapacidad también. Es decir, abrir realmente las puertas a todos y cada uno de nuestros alumnos. Abrir las puertas y alojar. Esa era la propuesta. Y claramente, al principio, como en cualquier lado, la resistencia, como en cualquier lado, pero el tiempo y las formas de pensar la escuela, de organizar la escuela, el conocimiento que tenía como profesora de esa escuela, más el conocimiento, que si bien era de un conocimiento de madre, hay ahí una experiencia que me permite pensar también más allá, me permitió junto con todos los docentes que hacemos Rumania diseñar un proyecto, yo no digo un proyecto realmente inclusivo, digo un proyecto que trabaja y se compromete con la inclusión y que trabaja en líneas de inclusión, ¿sí? Yo dije hace un rato que lo importante era hace un rato largo cuando se cortó, que lo importante era reconocer la diversidad y la diversidad como norma. En la escuela nosotros reconocíamos un otro que insisto, se nos había convertido en interrogante cuando se fundó la escuela. Este nuevo interrogante que teníamos cuando les dije a los docentes que íbamos a trabajar también con jóvenes con discapacidad, este interrogante, si fuimos formados, si estábamos preparados, si el sistema estaba preparado o si teníamos los recursos, igual que en los 90 reaparecían estos discursos y utilicé las mismas, digamos, el mismo recorrido de la escuela para dar respuesta, ¿no? La escuela se llenaba la boca diciendo que dábamos respuestas a todos los que conocíamos hasta ese momento, y entonces, para hacer honor al proyecto fundacional, respetar el ADN de la escuela, hoy había otros que le demandaban a la escuela un espacio, y que nosotros teníamos ese compromiso y esa obligación ética, profesional, ¿sí? ¿Por qué? Porque dar respuestas a todos, ¿no? Es una obligación porque es un derecho de los chicos. Y los derechos no se negocian. Entonces, a partir de ese momento de entender como directora que el norte estaba claro, que íbamos a profundizar el proyecto, que no íbamos a negociar ninguna presencia, lo que me quedaba por discutir con los docentes era cómo, ¿no? No era quiénes, era cómo. Y así nace este proyecto que hoy no quiero nombrar a los chicos por las etiquetas. A veces lo hago para deconstruir discursos. Hoy la convocatoria es diferente, pero quiero decirles que trabajamos con todos de verdad, desde las alumnas madres hasta los alumnos con discapacidad, lo que ustedes quieran imaginarse, nosotros lo tenemos en la escuela, a todos. Y les puedo asegurar que esa diversidad que en realidad atraviesa cualquier escuela, ¿sí? Que tal vez acá está expresada en su máxima potencia, esa diversidad nos enriquece a todos. Es una diversidad de la que disfrutamos y que extrañamos, porque extrañamos ese contacto con el otro, ese patio que recorríamos y que nos permitía ver que es posible no convivir en términos de tolerarnos, sino de respetarnos y valorarnos, ¿no? Esta idea de poner en valor al otro, como después se hacía carne con entre nuestros alumnos y con los docentes, ¿no? Con jóvenes y con adultos. Bueno, ya les aclaré que en esto ya tenía claro el norte como gestión, ¿sí?
que no íbamos a cuestionar ese norte y que ahora lo que teníamos que pensar es cómo garantizamos. Ya sabíamos, teníamos garantizada la presencia, ¿sí? Desde la base fundacional de la escuela, ¿sí? Y el posicionamiento de mi gestión, si quieren, ¿no? O el reposicionamiento al asumir la gestión en cuanto a identificar a todos y a abrir las puertas a todos. Ahora había que pensar en las condiciones. Ahí el aporte de Philippe Mérieux, podríamos decir, cómo crear las condiciones para que todos estén en la escuela y todos estén en la escuela aprendiendo, condiciones de educabilidad. Y esa era nuestra responsabilidad. Entonces, puedo hablar de la pedagogía de las condiciones y de la pedagogía de la presencia, bien en términos de pedagogía popular, ¿no? Y pensé en el desarrollo de la escuela en 3 áreas, pero aquí con una base, con un marco teórico de educación inclusiva. Cultura, prácticas y gestión. Yo hoy, en lo que me quede de tiempo, y me comentarán porque perdí bastante con el problema de conexión, tengo que hablar de gestión fundamentalmente y la quiero contextualizar. Quiero hablar de cómo pensé la escuela en la virtualidad y cómo pudimos todavía sostener estos principios que parecen tan difíciles de sostener en la virtualidad. Pero sí quiero, si me permiten brevemente, hacer referencia a las 3 áreas, porque no es una sin la otra, ¿sí? Porque cuando hablo de gestión, hablo de un líder que se ocupe de su población docente, no solo de los chicos, sino de sus adultos, de los docentes de la escuela, que se ocupe del desarrollo profesional docente, que forme comunidades profesionales de aprendizaje, que sea capaz de trabajar en red, que entienda que la gestión no se puede pensar de otra manera que no sea en equipo, ¿sí? Eso es una característica de la gestión en una escuela inclusiva. Y ahora vamos a ver cómo lo puedo sostener en la virtualidad. Pero que no es sin cultura, es decir, una está atada a la otra, o sea, no basta solo con esta modalidad de dirigir la escuela, sino también de garantizar la presencia de todos, la visibilidad de todos dentro de la escuela para que se sientan parte de un proyecto, para que tengan realmente participación, y ahí viene el segundo, ¿no? Dije presencia y ahora hablo de participación, garantizo presencia con entornos seguros en términos de accesibilidad, entornos seguros en términos de prácticas, que ahora lo voy a desarrollar, de ambientes seguros de aprendizaje, ambientes que no sean segregadores, ¿sí? Y garantizo participación cuando trabajo con el potencial de aprendizaje, es decir, que no solo son visibilizados, dije antes, son valorados. Trabajo con el potencial de aprendizaje de cada uno de mis alumnos y por lo tanto tengo altas expectativas de todos y cada uno. Altas expectativas, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, habitualmente pensamos que trabajamos en inclusión, pero hacemos hincapié en lo que no pueden, los techos, y ofrecemos un recorrido limitado en oportunidades de aprendizaje simplemente porque equivocamos, porque miramos diferente, porque no redactamos objetivos en términos de aprendizaje, sino de enseñanza, porque entendemos que el fin y el objetivo final es el diseño curricular y desde el enfoque inclusivo el diseño curricular es un medio, ¿no? La meta es justamente el aprendizaje. Entonces, cultura, ese sentido de pertenencia, altas expectativas, potencial de aprendizaje, participación, y ahora viene prácticas, porque yo dije no, los especialistas, los expertos en inclusión, ¿sí? Dicen que tenemos que garantizar la presencia, la participación, y dije antes, la promoción, ¿no? De todos. Bien, entonces, ¿cómo garantizo eso? Y ahí voy a hablar de prácticas y el enfoque, que hoy no lo voy a desarrollar, del diseño universal para el aprendizaje, la accesibilidad universal, ¿no? La diversificación de nuestra planificación que dé respuesta a esa diversidad de aprendizajes que tenemos presentes en todas las escuelas. Bien, ¿cómo voy a generar ese progreso, esa promoción? Porque hablo en términos de progreso, lo voy a generar con apoyos inclusivos.
¿sí? Entonces no me voy a correr de hablar de las adaptaciones curriculares, porque esa es una mirada más individualista, y la propuesta del enfoque inclusivo es más la personalización. ¿Cómo lo logro? Primero tengo que creer, luego tengo que confiar y fundamentalmente hacer sentir en confianza para empoderar a nuestros alumnos. Creer que todos pueden aprender, dice Odette Moliner García, ¿no? Dice, creer que todos pueden aprender, los docentes, que las familias crean que sus hijos pueden aprender y fundamentalmente los protagonistas, nuestros estudiantes, que crean en ellos mismos que pueden aprender. Porque muchas veces se asumen como fracasados porque nosotros con nuestras prácticas, con nuestra planificación los convencemos que son fracasados. Nosotros somos responsables de eso. En ese creer podríamos desarrollar, ¿no?, el tema del papel de las familias y cómo son miradas las familias, pero bueno, yo ahora voy a volver a conversar sobre eso en relación a la virtualidad. Sí quiero decirles que para que las familias crean que sus hijos pueden aprender, si estamos hablando de discapacidad, hay que ir pensando, ¿no?, en qué momento, que veamos cuál es el vínculo de esa familia con su hijo, el reconocimiento, ¿no?, de las posibilidades de sus hijos, porque a veces pasa que se los convence, lo convence a la medicina de que el hijo no va a poder, ¿no?, tanto machacar con las dificultades que ofrece determinada discapacidad, que uno como mamá se termina convenciendo que el hijo no va a poder porque tiene determinada discapacidad. Entonces a las familias hay que acompañarlas en este proceso para redescubrir a este hijo real, ¿no?, y poder de verdad ofrecer oportunidades de aprendizaje. La clave es la empatía, ¿sí? Bueno, ¿qué podemos hablar sobre la dirección y las claves en la gestión? Primero reconocer que la dirección tiene el potencial, y lo voy a leer porque, bueno, me tuve que poner el machetito porque tenía la presentación preparada, el potencial de impedir o favorecer medidas para trabajar a favor de la inclusión. Entonces, lo que quiero decir es que somos más que responsables de que las escuelas realmente se encaminen en líneas de inclusión. Uno puede decir, no, pero los docentes resisten, no me acompaña el supervisor, el inspector, el sistema, pero la realidad es que como nos posicionemos dentro de las escuelas, el convencimiento que tengamos, ¿no?, y la formación también, porque llegar a ser directivos no nos hace mejores que nadie y no significa que ahí llegamos a la cúspide de nuestra carrera. El llegar a asumir como director me genera un compromiso mayor en cuanto a mi propia formación. Yo les propongo a los docentes trabajar en líneas de inclusión y yo misma asumo la responsabilidad de darles las herramientas para que puedan pensar la inclusión, para que puedan pensar cada trayectoria escolar, para que puedan diseñar sus planificaciones y asumir el rol pedagógico, ¿no?, que hemos perdido en la gestión por estar tomados por todo lo que es lo burocrático de la escuela, ¿no? Que a veces los papeles nos toman y perdemos lo que realmente nos gusta y sabemos hacer, que tiene que ver justamente con la mirada pedagógica de la escuela. Entonces podemos hablar de estilos de gestión. Vuelvo sobre lo que habilitamos o no habilitamos. Esa formación y ese convencimiento, esa seguridad es la que le genera seguridad al otro en líneas de inclusión. ¿Por qué? Ustedes me están viendo, me están escuchando y no la pasé bien cuando se me cortó, entiendo que están ahí, que pusieron su tiempo, me puse nerviosa, pero ahora intento estar impecable para ustedes, aunque por dentro pienso que el tiempo que les hice perder, ¿no? O sea, los nervios. Ahora yo me posicioné y trato de transmitirle lo que realmente siento, pienso y creo, y ustedes me dirán si se nota que realmente amo lo que hago. Si ustedes notan eso, es porque esta soy yo, y así me posiciono dentro de la escuela. Cuando le digo yo a todos los profes, todos, y vamos a sostener a todos, lo digo con convencimiento, ¿no? Y si no sé, me siento a pensar con ellos, ¿cómo?
¿no? Si ya no tengo ideas o se me agotaron en este tiempo de pandemia, se agotan las ideas. Hoy, de hecho, tuve la reunión anterior a esta, que supongo que ahí ya se saturó mi máquina, porque fueron muchas hoy, fue discusiones sobre más propuestas, ¿no? Para sostener todas las trayectorias, para que los chicos recuperen lo que les está quedando pendiente, para aquellos que mantienen periodos que se desconectan porque consiguieron trabajo, porque aquí la crisis económica es terrible y entonces, bueno, estar en la virtualidad, no tener que venir a la escuela presencial hace que la necesidad económica salgan a trabajar porque se conectan en otros tiempos y entonces durante un tiempito se desconectan de la escuela, aunque no pierdan el vínculo y no se pueden poner al día. Bueno, hoy yo seguía discutiendo con los profes, pero en un punto yo me mantengo en una posición. Creo en lo que les estoy diciendo para poder convencerlos. Por eso digo que somos nosotros los que impedimos o favorecemos, ¿no? Si yo me posiciono frente al otro dudando o contestando y, bueno, haz lo que puedas, o bueno, me dijeron que este niño lo tenemos que tener en la escuela, ¿no? Responsabilizamos a otro. Bueno, la lectura que van a hacer de nosotros, no solo de nosotros como directores, sino el hecho de que no no les estamos dando seguridad. Y de ahí los malos resultados. Y fuimos responsables nosotros, ¿sí? Entonces, podemos hablar de estilos de dirección, y vamos a hablar de una dirección democrática, con contenidos de justicia, de equidad, de respeto por la dignidad del otro, una dirección colegiada, si se quiere, ¿sí? Que trabaja en colaboración, con intencionalidad, que es fundamental, compromiso, atrevimiento, hay que ser un poco atrevidos en la gestión, transparencia, y eso es fundamental, la transparencia y la reflexibilidad, ¿sí? Entonces, y ahora sí, para hablar de la virtualidad, dicho esto y hablando de cómo pienso que favorece una gestión, procesos de inclusión, este posicionamiento, este trabajo con el otro, este liderazgo distribuido, si quieren, que hay algunos eh, académicos que hablan de esto, por ejemplo, es lo que nos va a permitir sostener la escuela en líneas de inclusión. Ahora, ¿cómo sostener la escuela inclusiva en tiempos de virtualidad? ¿Sí? Ya les conté el contexto, les conté un poco mi historia, les conté cómo pienso la gestión y la organización de la escuela, ahora lo vamos a poner en términos de la escuela en línea, tal cual como lo había presentado originalmente. Sí, voy a pedirle a Alfonso, antes de continuar, que me diga con qué tiempo estoy contando, o si hay algo que me hayan preguntado ahora que quieran que conteste y avanzo. No, doctoras, ahorita no hay preguntas, solamente hay estas reflexiones sobre la actitud, ¿no? De las actitudes que debemos de tomar, ¿no? Ante la atención a la diversidad y sobre todo esta situación de seguir, ¿no? Luchando porque se transformen muchas prácticas, ¿no? Y culturas, ¿no? Hacia el otro. Eso es lo que se ha venido comentando. Y vamos bien Bárbaro. contigo, doctora. Ustedes están aquí muy atentos a nuestro público, entonces no se preocupen. Adelante. Buenísimo, buenísimo. Bueno, imagínense que sin la presentación cambió un poquito algo del orden y todo, como para que tenga un sentido, al no ver algunas cuestiones que yo utilizo mucho en mis presentaciones, que son más visuales, bueno, las estoy reorganizando en este momento para que se entienda a dónde voy. ¿Cómo sostenemos la inclusión en tiempos de virtualidad, no? ¿Qué es la inclusión? Es esa preocupación por las trayectorias escolares, por sostener todas y cada una de las trayectorias escolares dentro de la escuela. Y en la virtualidad, sostener las trayectorias escolares se convierte en un interrogante. Flavia Terigi, una especialista en educación argentina, dice que dar respuestas a todos y cada uno, que es lo que interpela la inclusión, con especial interés a aquellos que mantienen, ¿no?, dificultades persistentes para sostenerse en el sistema,
nos lleva a preguntarnos cuál es el origen de esas dificultades. Si el origen tiene que ver con dificultades propias del sujeto o tiene que ver con dificultades de la institución. Hoy, en pandemia, casi que diría, y los invito ahí a activar el chat para el intercambio, diría que no estamos poniendo la culpa afuera, sí la culpa afuera en términos de la conexión, si el Estado tenía que darle las computadoras a todos, me le tenía que dar, que garantizar, ¿no? Liberar Wi-Fi, un montón de cuestiones que venimos reclamando, cada uno en su contexto, y que son justas, pero nosotros igual, más allá de esa situación que debería estar garantizada y que tal vez no estuvo, nosotros no nos permitimos no sostener a todos dentro de la escuela virtual. Es decir, nos sentimos interpelados y entendíamos que más allá de la respuesta que tiene que dar el Estado, nosotros teníamos que hacernos cargo de sostener. Entonces asumimos que hay dificultades de la institución para sostener estas trayectorias. Y eso es lo que a mí me parece interesante de este periodo, que es asumir la responsabilidad de cada presencia, incluso ahora de cada presencia virtual. Usted va a decir, pero Silvana, siempre asumimos la responsabilidad. Miren, antes de la pandemia, decidíamos quién sí y quién no dentro de la escuela. Este niño está para esta escuela, este niño deberíamos derivarlo a tal escuela, este niño no debería pasar a la secundaria, ¿no? Este joven no debería de tener el título igual que los demás porque no puede ir a la facultad, a la universidad. Nosotros decidíamos quién sí y quién no. En cambio, durante este periodo entendíamos que todos aquellos que se inscribieron o que estaban ahí pendientes, porque justo aquellos que nos tomó la virtualidad justo en el inicio del ciclo lectivo, tal vez incluso algunos estaban en espera, a todos se los incorporó, porque había que sostenerlo, ¿no? Entonces, ¿dónde estarían las dificultades para sostenerlo? Cada institución analizó su potencial, sus dificultades, sus barreras para poder hacerlo. Bueno, este me parece que es el ejercicio que hicimos dentro de nuestra escuela. Lo primero que nos pasó, y voy a cambiar porque esto ya lo vimos, lo primero que nos pasó como escuela es que sabíamos que ninguno se podía quedar por fuera. Lo teníamos súper claro porque por esta historia que acabo de compartir con ustedes. Entonces, esto ya no era un tema que teníamos que discutir en la escuela, sino cómo íbamos a hacer. Y claro, sentíamos que el contexto que atravesaban nuestros alumnos era demasiado fuerte, se imponía con mucha fuerza y que hacía tambalear un proyecto que hasta ese momento parecía sólido. Porque la escuela, Rumania, la escuela que dirijo, era un lugar del encuentro, donde se celebraba el encuentro con el otro, el lugar donde querían estar los chicos. Incluso algunos de ellos escapando de realidades, ¿no? Adversas, y que la escuela se convertía en un refugio. El gran potencial que tenía la escuela era la presencialidad. ¿Por qué? A ver si lo pueden leer para ver la coherencia o no de mi discurso. Para mí es coherente. ¿Por qué? Porque Rumania, dije, me enseñó a que lo más importante era poner el cuerpo. Y ahí el tema del cuerpo para mí es muy simbólico, no es solo un discurso, ¿sí? El cuerpo que habla de la persona. Aquí un psicomotricista argentino, Daniel Kalmel, dice: el organismo habla de la especie y el cuerpo de la persona. Por eso para mí es tan simbólico el tema del cuerpo, ¿no? La escuela devuelve a nuestros alumnos, cualquiera sea el contexto del que vienen, cualquiera sea la etiqueta de la que son portadores, por discapacidad, por el barrio en el que vienen, por la condición de vida, por la organización familiar o no organización que tenían, ¿no? Parecía que esa etiqueta les roba identidad, diría Nacho Calderón Almendros, ¿no? Y la escuela devuelve esa identidad robada.
era en ese acto presencial, en ese reconocimiento del otro como persona, en el abrazo y no simbólico, en el abrazo con el cuerpo y en el abrazo con la propuesta, en que los chicos se sentían reconocidos y valorados. Y de golpe, ¿qué pasó? Nosotros, ¿no? Que dábamos respuestas, nos convertimos en un lugar más de la exclusión, porque por no tener conexión, por no tener, que empezaban a quedarse afuera, ¿no? Y les marcábamos que no había otro destino posible para ellos. En días nada más entramos en crisis, como cualquier escuela, yo creo que como cualquier escuela. Nuestra crisis igual, si bien digo, porque tambaleaban las escuelas, porque había que organizarse y no teníamos la experiencia de organizarnos en la virtualidad, nuestra crisis tenía que ver con los principios que sosteníamos, con todo lo que habíamos logrado y que veíamos cómo comenzaba a perderse porque incluso ni siquiera los teléfonos que tenían respondían, porque era el teléfono del vecino, del vecino, del vecino que le prestó para que pudiera inscribirse en la escuela, ¿no? O los correos que le faltaban el punto, el guión bajo, y entonces venían todos rechazados. No teníamos una base de datos sólida porque en esta diversidad estaba esta diversidad en la inscripción, en los datos que dejaban los chicos. ¿Por qué? Por ahí usted va a decir, pero qué desprolijo. Por ahí sí, nosotros en un momento pensamos que éramos un poco desprolijos, pero en realidad es que nosotros, nuestro fuerte no era esa conectividad telefónica o de mail, porque todo pasaba por estar en la escuela, por hacernos presentes en la escuela, por la comunicación cara a cara, ¿no? Cuerpo a cuerpo. Entonces, todo eso nos hizo tambalear. En esa crisis, paramos un poquito la escuela, o sea, estuvimos así como 15 días queriendo todos hacer todo, entonces circuló información que nos generó un montón de problemas en cuanto a la interpretación, o información que no debía circular o estar en boca de todos, porque sin querer y por ocuparnos no teníamos determinados cuidados, se superponían los roles. Bueno, imagínense lo que pudo haber pasado. Tuvimos esos 5 minutos de lucidez, ¿no? De decir, paremos todo y veamos, a ver, yo paré para pensar mi gestión, ¿no? Mi rol como directora. Y paré también para pensar con los docentes, bueno, ¿qué podíamos en estas circunstancias? Bueno, no tenemos esto, no tenemos lo otro, incluso muchos docentes tampoco tenían la tecnología en casa, ¿no? Asistirlos, darles computadoras, bueno, un montón de cuestiones que aparecían. ¿Cuál sería nuestro fuerte? Bueno, ahí tomé para trabajar con los profes lo que sí depende de nosotros, tomándolo de la mano de Inés Dussel. Y dice, lo que sí depende de nosotros es una escuela, es querer enseñar. Entonces eso era un fuerte. Nosotros queríamos retomar el vínculo, ese vínculo pedagógico, queríamos no solo saber de nuestros chicos cómo estaban y cómo estaban sus familias, sino queríamos hacer escuela, donde sea, hacer escuela, ¿no? Y eso fue un valor, pero así, con el querer solo, no estábamos logrando ir para ningún lado. Entonces, ahí viene el tema de la gestión online, de la gestión en línea. ¿Cómo lo pensé? Dije, bueno, tenemos claro esto fue como estimulante, ¿no? Fue el discurso de decir, bueno, profes, vamos a hacer lo que sabemos hacer, nosotros queremos enseñar, y esto ya es una base importante. Ahora viene el cómo. Lo primero que pensé fue, en medio de una crisis, ¿qué es lo que sé hacer? Si recién dijimos, querer enseñar era lo que nos salvaba, yo como directora, ¿qué sé hacer? Entonces, pensé en mi experiencia, de la virtualidad no sabía nada, dirigir una escuela de virtualidad no tenía ni idea, era la primera vez, pero sí sabía dirigir la escuela, ¿no? Sabía dirigir la escuela en la presencialidad. ¿Qué sabía hacer? Y así organicé la escuela. Sabía que trabajar en equipo. Yo sabía trabajar en equipo, lo acabo de describir como una característica de la gestión, ¿no? El trabajo en equipo.
no es que nos faltara equipo, teníamos. Lo que se había borrado durante este primer tiempo de la virtualidad fueron las fronteras. Se borraron las fronteras, ¿no?, físicas de la escuela y se borraron las fronteras de los equipos. Todos queríamos hacer todo. Entonces, sabíamos trabajar en equipo, había que redefinir los roles, ¿no?, y poner los límites, porque todos haciendo todo no producían nada. Entonces, retomar, reconocer, estos somos, cada uno de nosotros se está ocupando de esto, no se debe ocupar de lo otro, esta información se comparte de esta manera, ¿no? Para que información sensible no estuviera en boca de todos cuando no podíamos aportar, porque es saber determinadas cosas de la intimidad de los chicos todos. Si yo no voy a poder aportar nada a eso, que llegue la información a quien debe llegar y circule de la manera correcta, ¿no? Entonces, mi primer clave en la gestión fue esa, reconocer que mi fuerte era el trabajo en equipo, que las fronteras se habían borrado, que había que volver a determinar esas fronteras, esos límites y redefinir los roles en la virtualidad. Bien, por otro lado, la otra clave para mí fue poner en tensión la inclusión versus la conexión, ¿no? Había que superar la barrera de la conexión. Entonces, yo tenía claro el norte, hacer de la inclusión un estilo de vida, lo que me faltaban eran las condiciones, ¿no?, para generarlo. Entonces, ¿qué pensé en esto? Bueno, a ver, estar conectados no significa estar vinculados. Entonces no podíamos pensar la inclusión en términos de conectividad, sino, digo, ¿qué propuestas vamos a tener para restablecer ese vínculo que los haga sentir a los chicos que nunca, nunca les soltamos la mano? Y ahí después íbamos a poder superar la barrera de la conexión. Y ahora les cuento cómo, porque hay un espacio y un momento del encuentro que fue clave para sostener las trayectorias escolares de la mayoría de nuestros alumnos, ¿sí? Bien. Y la tercera clave es reconocer las barreras. Acabo de hablar de una igualmente, ¿no? Pero reconocer las barreras. Y en las barreras ya hablé de los roles y de las funciones. Otra barrera, además del contexto, era la comunicación. ¿Qué había pasado en esos primeros 15 a 20 días de caos? Que las formas de comunicar no eran eficientes. ¿Por qué? Y ahí está otra vez lo que yo creo que es la coherencia o no de mi gestión, es que trabajábamos con el cuerpo, comunicábamos cara a cara, no es que no utilizáramos otros canales de comunicación, las notas a las familias, los correos a los docentes, pero teníamos el encuentro cotidiano, la conversación. Mi escuela, yo ahora, bueno, no puedo mostrar nada porque estoy con el celular, pero siempre muestro la dirección y muestro una mesa de trabajo, y si ustedes tienen la oportunidad de viajar, cuando estemos en la presencialidad, y quieran visitar mi escuela, me van a encontrar siempre rodeada de docentes. No estoy en soledad, siempre estoy pensando en la escuela con otros. A veces nos estamos peleando y otras veces consensuamos y salimos para adelante, pero siempre, siempre, siempre entendemos que la prioridad son los chicos. Y en esa mesa trabajamos, ¿no? La comunicación cara a cara no era igual ahora, y entonces nos faltaba eso, salir al encuentro en esa comunicación, cómo pensar las formas de comunicar. Yo me di cuenta porque escribía correos extensísimos, porque quería como transmitir todo lo que pasaba, lo que sentía, lo que esperaba, para que quedara con la mayor claridad, y después veía que tal vez un coordinador reenviaba el mail con una leyenda que era completamente contradictoria al contenido, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿pero qué leyó? ¿Qué entendió? Claro, estoy interpretando lo que escribió otro, en un contexto que además determina esa forma, si estoy mal, si estoy angustiado, si no sé qué va a pasar, esa incertidumbre por lo que está pasando, no solo con la escuela, mi situación de salud, la situación laboral, ¿no?, que atraviesa al docente y a su familia. ¿No? Nosotros no estamos aislados de esta situación, estamos también padeciendo la pandemia,
bueno, hacía que las lecturas de aquello que uno escribía o que mandaba por WhatsApp o que no fueran suficientes. Entonces, en esa comunicación, salir al encuentro de lo que aquí un psicólogo argentino, Marcelo Roche, dice el encuentro de los rostros, ¿no? Y bueno, antes era el de los cuerpos en la escuela y ahora salimos a estas plataformas como el Zoom, Meet, ¿no? Cualquier plataforma que hayamos elegido, a encontrarnos y a decirnos, a mirarnos, ¿no? Y a decirnos todo lo que necesitábamos decir y comunicar así, frente a frente. Y eso fue clave, en esa definición de roles, responsabilidades o redefinición y límites, se hicieron en ese encuentro cara a cara. Y en ese encuentro cara a cara que se sistematizó, la virtualidad vino también a ponernos en evidencia que hay cosas que se podrían sostener después, como estos encuentros, porque lo que me pasó es que la virtualidad me acercó a la mayoría, o a todos los docentes, cuando la lógica de la dinámica docente dentro de la escuela, el hecho de que yo tenga un turno asignado y haya una vicedirectora en otro turno, que hay días y horarios a los que no estoy en la escuela, no me permitía llegar con cotidianidad a todos. En cambio, la virtualidad me acercó a todos y eso facilitó mucho más sostener el proyecto escuela. ¿Qué fue lo que planteé en ese primer encuentro rostro a rostro? Recordé el norte y retomé el sur. Es decir, recordé hacia dónde íbamos, pero recordé la base fundacional, esa que les conté al principio, ¿no? Cómo fue pensada la escuela. Retomamos el sur, ¿sí? Recuperamos el ADN de la escuela y tomamos esta idea de la pedagogía de la ternura, ¿no? Pensando en el vínculo con el otro, ¿no? Y eso para nosotros fue fundamental. Yo digo, y lo voy a leer textual así como lo escribí, comenzando con una cita: ¿cómo podemos conservar un ser humano más humanizado, ¿no? Desde Pedagogía de la Ternura, un libro que tengo, porque miren que tengo algunos siempre de costado que me hacen recordar algunas cuestiones, ¿sí? Este libro, no sé cómo se ve, yo no veo ahí. Hacia el otro lado, doctora. A ver. Hacia su derecha. No me estoy ubicando bien, mi ubicación espacial. Muy bien. Y entonces, yo lo que trabajé con los profes fue esto. Se los leo textualmente porque así lo escribí, lo compartí en su momento. Atravesamos la pantalla y entramos a sus vidas y a su intimidad, con pretensión de poner orden, de dar claridad a sus días y de ofrecer conocimiento, naturalizando formas de comunicación que no sostenemos en tiempos de presencialidad. Pero avanzamos, ¿no? Desconociendo que entramos a su mundo, me refiero al mundo de los chicos, mundo que buscamos deshabitar para volverlo a poblar, ahora de escuela, y no reconociendo que ese lugar, su intimidad, su casa, no puede ser la escuela, y que la escuela justamente de alguna manera nació para arrancarlo de esa realidad y ofrecerles y habilitarles otros mundos posibles. Bueno, ¿cómo estoy? ¿Qué voy redondeando, Alfonso? Sí, doctora, adelante. Bueno, entonces, digo, para ir contándoles cómo empezamos estas organizaciones, los tiempos escolares y los tiempos reales, ¿no? De los que tanto se habla, nosotros empezamos a trabajar en 3 lugares de encuentro, donde determinamos qué se hacía en cada reunión. Un consejo consultivo, que es donde está todo el equipo de conducción, más todos los coordinadores de área o jefes de departamento, no sé cómo los llaman a ustedes, ¿no? Y en ese espacio, y siguiendo a Sandrani Castro, problematizamos la escuela, ¿no? Entonces es un espacio de mucho crecimiento, donde en conjunto pensamos, revisitamos
ponemos en tensión la escuela para ensayar nuevas respuestas. Un taller de educadores, donde nos encontramos con la mayoría de los docentes que tienen la mayor carga horaria dentro de la escuela, donde habitualmente esto lo hacíamos en la presencialidad y lo seguimos haciendo en la virtualidad. Asumo la conducción, en este caso asumo la responsabilidad de la formación docente, ¿sí? En contexto. Entonces, en uno problematizo la escuela, pienso, ¿no?, nuevas posibilidades, y en el otro le doy las herramientas para poder hacerla real, ¿no?, para ofrecer otras alternativas. Y por otro lado, el trabajo en red. Y el trabajo en red es con los equipos de orientación, pero fundamentalmente con la familia, ¿no?, con toda la comunidad y los equipos externos que acompañan a nuestros chicos. Ya hablé de los estilos, ¿sí? Hablé justamente del consejo consultivo. Bueno, acá, porque yo voy siguiendo mi presentación, acá tenía videos para mostrarles. Pero les quiero contar algunos actores que también tuvieron sus reuniones dentro, con personalidad, con identidad dentro de la escuela. Nosotros tenemos los equipos de apoyo a la inclusión. Es decir, muchos chicos con discapacidad son asistidos por maestros y maestras que vienen de educación especial y también del sector privado, porque lo paga salud. O sea, aquellos chicos que tienen obra social y que tal vez el Estado no garantiza la presencia de un maestro de educación especial el tiempo que necesita o que la familia cree, no nosotros, porque nosotros no determinamos el tiempo de los apoyos. Nosotros abrimos las puertas, después quien lo acompañe puede venir 5 minutos, toda la jornada, es lo que decía la familia, no somos nosotros los que determinamos eso. Y no es condición para entrar a la escuela, ¿sí? Pero los que vienen por el sector de salud, a veces vienen por una carga horaria determinada. Y a veces quienes vienen por el Estado, por educación especial, pueden venir solo 2 veces por semana, o en algunos casos una vez cada 15 días, y hay familias que entienden que sus hijos necesitan de la presencia, un acompañamiento, un apoyo sistemático, ¿no?, permanente, y bueno, si tienen obra social, pueden traerlos del sector privado. Con esos equipos, nosotros hemos tenido reuniones específicas. ¿Por qué? Porque si bien son equipos externos, en Rumania, en la escuela, son equipos de la escuela. Aunque respondan a coordinaciones externas, están trabajando con nuestros alumnos, no son sus alumnos. Y esto es muy importante en nuestro posicionamiento, hacernos cargo de nuestros alumnos como escuela. ¿Sí? Es muy fácil abrir las puertas y pedirle a otros maestros que se hagan cargo de los chicos, ¿no? Acá lo más difícil es asumir la responsabilidad y el trabajo en equipo con este sector. Y ellos forman parte del equipo y con ellos también se mantuvieron las reuniones con el equipo directivo y además ellos a su vez en las reuniones de departamento, ¿sí?, donde podían hacer su aporte. Y obviamente esa comunicación fluida y casi cuerpo a cuerpo con las familias, porque tenemos un espacio de encuentro quincenal que si bien tiene que ver con las necesidades que están atravesando a nuestra escuela, al contexto social de nuestra escuela, la mitad, nosotros tenemos una población de 500 alumnos, y exactamente la mitad, 250 familias, va variando, 220 a 250 familias, vienen cada 15 días por ayudas que son de alimentos. Hay una partida que da el Ministerio de Educación, que tiene que ver con el refrigerio, y nosotros como comunidad tenemos un fondo que nos permite comprarle ya, no refrigerio, sino harina, arroz, fideos, tomate, aceite, ¿no? Y les damos a cada familia. Y eso hizo que creciera la demanda y que son las familias más necesitadas y los chicos que tienen menos posibilidades de conexión. Esa presencialidad nos permite el intercambio permanente, el hecho de que puedan traer su material que no pueden mandar por internet, entonces nosotros lo podemos escanear, lo podemos recibir, les podemos imprimir los materiales y se los llevan. Eso nos permitió sostener trayectorias escolares que estaban en riesgo justamente por la situación económica. Bueno, elegimos otras formas de comunicación también a las familias, por ejemplo, yo al principio lo hice a través de videos, es decir, no sacar notas, sino acercarme
la nota, como no era nuestro fuerte, dije que lo primero que hice fue mi primera comunicación, la grabé, y entonces se les mandó a todas las familias por WhatsApp, mail, se les mandó un video donde yo les hablo sobre la situación que estamos viviendo y analizando cómo íbamos a seguir, ¿no? Bueno, nada, esto es un poco cómo pensé y cómo sostuve la escuela en línea, pero hay algo que sí, y con esto quiero cerrar con ustedes, es que la pandemia también, así como se nos ofreció como una barrera, se nos ofrece como una oportunidad. Dije, una oportunidad única, histórica, de pensar una escuela post-pandemia realmente inclusiva. Y lo digo porque, por todo esto que fuimos capaces de hacer, porque así como yo compartí esta experiencia, ustedes deben estar pensando, bueno, pero nosotros también hicimos esto, hicimos lo otro. Todos tenemos experiencias únicas y riquísimas, porque cada una se estuvo reinventando para sostener a todos, ¿no? E hicimos un esfuerzo sobrehumano para sostener todas las trayectorias. Esfuerzo sobrehumano, dedicación absoluta, como dicen los chicos, no sea, en México acá dicen 24/7, ¿no? Esa dedicación absoluta para la escuela, que tal vez en la presencialidad no la teníamos. Entonces digo, esa dedicación, ese compromiso con el otro, esa necesidad imperiosa de sostener todas las trayectorias, esa necesidad de salir a formarse por propia voluntad y sin puntaje, no está mediado ahí los créditos, sino que necesitamos formación para poder llegar a todos y salimos a buscar la formación. Ese trabajo con las familias como parte del equipo, el trabajo como equipos repensando la escuela, todo ese hacer, todo ese decir y todo ese sentir son las bases para construir un nuevo proyecto del que todo el mundo habla, porque también es el mandato. Una nueva escuela debe surgir. Y los especialistas, los expertos, ya están escribiendo en relación a esto, ¿no? De hecho, hasta salieron libros en pleno confinamiento que habla justamente de cómo debe ser la escuela. El tema es, y esta es la propuesta que les dejo para que ustedes piensen o nada, o quedan y entramos en una red de intercambios, ¿sí? El tema es recuperar la voz de la escuela. No digo que la voz del experto, el marco teórico, la investigación no den cuenta, ¿no? De transformaciones de sistemas. Pero la realidad es que por primera vez las escuelas estuvimos un pasito delante del sistema en esa transformación. Porque nosotros, cuando pasamos a la virtualidad, nadie nos dijo cómo. Las indicaciones siempre llegaron a destiempo, ¿no? Pues todos nos enteramos al mismo tiempo esta vez. Entonces, las indicaciones de los ministerios de educación llegaron a destiempo. Nosotros ya estábamos haciendo, ¿no? Entonces, en este hacer, nosotros tenemos herramientas para dar voz a ese proyecto, y una voz propia, un lenguaje propio de la escuela, recuperar la voz de la escuela, con un grupo de amigos, profesores, que estamos haciendo una suerte de investigación, que nosotros lo ofrecimos como una pregunta, ¿a dónde habita la escuela? Hicimos encuentros desde junio, ahora tenemos la semana que viene, el último, entre comillas, porque pensamos continuar, encuentros sistemáticos con docentes de todo mi país, incluso de otros países, pensando dónde habita la escuela en este periodo, invitamos a la elaboración al interior de las escuelas de memorias colectivas que den cuenta de nuestro hacer y que trascienda lo tecnológico, porque si no nos vamos a quedar en un reduccionismo, que la escuela o pandemia no puede ser otra que una escuela equipada de tecnología, como si la tecnología fuera la que diera la respuesta. Y la tecnología nunca va a dejar de ser una herramienta, y nada más que una herramienta. Entonces, en este hacer, en esta disposición hacia el otro, en esta formación y autoformación, salimos a buscar hasta los tutoriales, acá otro especialista, Gabriel Brenner, dice, un docente disponible al otro. Bueno, estar disponible al otro implica toda una actitud que ustedes recién resaltaron. Eso es lo que puede dar cuenta, ¿no?, de cómo pensar un proyecto de escuela sólido, ¿no?, que piense a todos y cada uno. Entonces, yo los invito a escribir,
al interior de las escuelas, no una bitácora, sino un registro con ejes de reflexión, ¿no? Yo tengo algunos ensayados, como el lugar de la particularidad, la complejidad y los desafíos de esta época, en términos de cómo nombramos lo no común, cuál es el lugar del contexto que estamos dando y el lugar de lo inédito, así como también la experimentación y apropiación de recursos, pero también habría que analizar las normativas versus la autonomía de los discursos pedagógicos. ¿Por qué? Porque rompimos con la normativa, rompimos con la lógica del sistema, la organización del sistema es otro, tenemos otra lógica y pudimos hacerlo. Digo, cada escuela ensayó el tipo de informes y valoración, ¿no? Sobre cómo fueron los procesos individuales de los chicos. Hay un momento histórico para romper con la concepción de la evaluación y que no queden. ¿Cómo salvamos este año para volver a prácticas tradicionales que dejaban afuera y que no daban cuenta de procesos individuales? Piensen que la evaluación es tan resultadista, ¿no? Y tan circunstancial y casi les diría azarosa porque está determinado nuestro desempeño por el contexto. Imagínense ahora, en este contexto, quién puede aprender, por ejemplo. La pregunta por el aprender, registrar eso. Como escuela nos estamos preguntando, ¿qué están aprendiendo? ¿Cómo están aprendiendo? Antes, ¿nos preguntábamos eso? ¿O teníamos herramientas que nos hacían sentir que realmente podíamos dar cuenta de esos aprendizajes? Esa pregunta por el aprender del otro es una pregunta que realmente puede marcar un antes y un después en la escuela, que debería ser una pregunta lógica, pero que no se había naturalizado en formas de evaluación, ¿no? Que son estadísticas, ¿no? Resultadistas, y que dejan afuera muchos, y nos califican también como escuela, ¿no? Y terminan generando una representación social de las escuelas inclusivas como escuelas contenedoras, como escuelas abrazadoras, pero que académicamente no son buenas, y es todo lo contrario. Estas ejes, habría más, pero bueno, los dejo, cualquier cosa me pueden escribir, nos permitirían a nosotros generar esta memoria, no solo eso, sino pensar juntos el diseño de nuestra escuela. Una escuela por cada institución, porque una escuela que va a responder al ADN de cada una de nuestras instituciones en un contexto y en este momento histórico, ¿sí? Y bueno, nada. Solo recordarles por ahora a Philippe Mérieux cuando dice que la educación en casa no es y no puede ser la escuela, ¿sí? Porque precisamente la escuela es lo que rompe con las desigualdades familiares y sociales, lo que permite acceder a la alteridad muchas veces dejada de lado, vivida como una agresión en la cápsula familiar. Entonces, bueno, les agradezco, les pido disculpas por el problema que tuve de entrada y les agradezco muchísimo. Si todavía están ahí, me están escuchando, súper agradecida. No, aquí súper atentos, doctora. Híjole, pues bastantes reflexiones creo que nos deja. Hay mucho trabajo, sobre todo en esta reflexión y la sistematización, ¿no? De ese hacer, porque nos falta mucho para poder encontrar alternativas desde dentro del propio, desde cada contexto escolar. Creo que es algo que tendremos que ir valorando. A mí me lo deja mucho ahorita para la reflexión y varios puntos, ¿no? Que usted nos ha ido tocando. Quería preguntar de la gestión, pero lo abordó, ¿no? Lo abordó el tema del liderazgo, esa parte de la actitud también. Y por aquí sí me gustaría 3 preguntitas que se me hicieron también relevantes. Y una de ellas dice, ¿cómo convenció a los otros, ¿no? A sus colegas para sumarse al proyecto? ¿No? Bueno, ya me escucharon hablar. Medio creo que pasa por ahí. Soy insistente y hablo muchísimo. Yo no sé si los convencí o se resignaron algunos antes de escucharme hablar tanto. No, los convencí dando el ejemplo. Digo, cuando decidí abrir las puertas a todos, ya había un proceso anterior que yo puse en valor. Lo primero que hice fue reconocer todo el potencial docente que había en la escuela, ¿no? Reconocer todo lo que eran capaces de hacer, que tal vez uno no lo ve, como ahora. Acabo de decirles todo lo que tal vez nadie reparó en pensar
uy, es verdad, pensé así, hice esto, ¿no? Recién yo lo ponía en palabras, lo que pude ver y lo que se puede valorar, que a veces los directivos no omitimos, y no por nada, porque la dinámica no te lo permite, y yo en las reuniones intento siempre poner en valor el trabajo del otro. En este caso yo arranqué esto, poniendo en valor todo lo que ya sabían hacer para pensar este proyecto. Claramente había cosas que no iban a saber, entonces la seguridad que les podía generar el hecho de no decirles, bueno, ahora nos vamos a arreglar. Entra, yo recuerdo el primer alumno con discapacidad que entró de mi mano, digamos, y empezamos a sistematizar este proyecto allá por el 2008. Yo había arrancado en el 2007, en julio del 2007, no me olvido más, y en septiembre de ese año viene una mamá, la mamá de Luciano, que yo lo puedo nombrar porque él está por recibirse ahora de abogado, Luciano, y Luciano tiene parálisis cerebral. Y entonces me plantea, mi hijo está por egresar de la secundaria, de la primaria, y estoy buscando una escuela secundaria. Y mi hijo tiene parálisis cerebral. En ese momento incluso estaba viva mi hija, que tenía parálisis cerebral. Imagínense que yo venía con estas ideas y llegaba y era como de decir, oh, llegó para empezar, o sea, no es solo una idea, sino que ahora es una posibilidad. Y quise empezar a trabajar con los profes ese mismo año, es decir, la previa a la llegada de Luciano. Y estaban llenos de preguntas interrogantes. Lo que fue, digamos, clave fue acompañarlos. No les dije, bueno, entra al aula y arréglense. Ese preparativo previo, ese conocer a Luciano, conocer a la familia, ¿no? No solo la demanda de la familia, lo que esperaba Luciano, que pudiera él expresar cómo aprendía, cómo se iba a sentir más cómodo, ese allanar su camino, su ingreso, también me dio herramientas para trabajar con los docentes. Y sobre todo, en esa época no era tan habitual, yo me junté con todo el equipo de profesionales que atendía a Luciano por fuera, hasta el kinesiólogo me acuerdo. Es decir, todas las voces escuché que me dieran herramientas para pensarlo dentro de la escuela, y eso me permitió trabajar con los profes y ayudarlos a pensar ese proceso. Igual surgieron las resistencias. Entonces, y esto tal vez les sirve, lo que hice fue, pucha, pero si les estoy mostrando, ¿no? Les estoy diciendo, vamos a trabajar así, se va a sentar acá, el tipo de material, lo que tengo que adelantar, lo que no tengo que adelantar, lo que puedo usar, lo que no puedo usar, ¿no? Si yo estoy facilitando toda esa información, y es más, los reúno a todo el grupo que iba a recibir a Luciano antes para empezar a trabajarlo, ¿por qué resisten tanto? Bueno, ahí tuve esa lucidez, pero supongo que fue un instinto maternal, por ser atravesada, digo, por la discapacidad, que tal vez algo de nuestros discursos tienen que ver con nuestras historias de vida, que se ofrecen como barreras. Algo nos tuvo que haber pasado para tener tanto rechazo o tanto miedo. Entonces, ahí convoqué al equipo de psicopedagogos y psicólogos del hospital, que también depende del gobierno, es un hospital público, de la zona, a unas cuadras de nuestra escuela, para venir a hacer talleres con los docentes, donde se trabajaron biografías escolares. Y entonces en esas biografías, en esas historias, surgieron cuestiones que les estaban pasando a los docentes con respecto a la presencia del otro, ese malestar que podía generar. Lo más interesante es ponerlo en palabras, sacarlo, ¿no? El rechazo, pues no fui preparado, todas esas cosas que solemos decir, pero que en realidad esconden otra cosa. Lo ideológico, ¿no? Porque se juega lo ideológico, me criaron así, pienso de esta manera. Olvídate de la discapacidad, hablemos de cuestiones de género, ¿no? Y a veces hay docentes que rechazan a determinados alumnos, y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Estamos en esta época y hay docentes que se plantean, ¿no? Que o somos hombres o somos mujeres y no hay otra opción, ¿no? Blanco-negro. Bueno, espera, a ver, antes de juzgarlo, ¿no? Y de calificarlo, porque si hablamos de inclusión,
tengo que ser inclusiva también con los adultos, no puedo decir, este es un nazi, ¿no? Tengo que ver qué le está pasando, porque algo debe poder encuadrarlo para leerlo. ¿Y qué sabemos? ¿Cómo fue criado? ¿O cómo fue maltratado? ¿O cómo fue reprimido en sus sentimientos? Que aflora todo esto, que en realidad habla más de uno que del otro. Y entonces cuando todo eso aflora, uno puede ya saber con quiénes trabaja no vas a resolver, porque no soy psicóloga, ¿eh? No es que yo con eso hago terapia. Con eso puedo ubicarme. Entonces ya digo, no es que es un nazi, le pasó esto. Entonces eso me va a dar a mí alguna cintura para moverme, ir trabajando individualmente con cada profe, ir tratando de convencerlos, ¿no? Y darles ciertas seguridades, respetar también sus tiempos, como lo de los chicos, y así fue que fue creciendo el proyecto. Híjole, pues yo hay por ahí otras un par de preguntas, pero ya las dejaremos para otro momento, doctora. Le queremos agradecer mucho la charla. Muchas reflexiones, me dejó pensando en muchas cosas que se tienen que hacer y yo creo que también podemos desde nuestra trinchera también ir movilizando cosas, ¿no? Porque a veces esperamos que sea desde la autoridad también que cambie, ¿no? Uh-huh. Y a veces, como usted dice, el ejemplo es más arrasador. Y yo creo que sí tenemos posibilidades y en esa medida, si vamos contagiando a otro colega para también sumarse a esa mirada hacia la atención de la diversidad, creo que podemos ir ganando terreno, ¿verdad? Para poder ir convenciendo al que no quiere, ¿no? Sumarse también a este tipo de trabajo. Uh-huh. Estoy convencida de eso, estoy convencida que no es utopía. Sí, hay cambios que no llegan rápido, pero van a llegar. Sí, claro, y yo creo que hay mucho trabajo y no, y los que pues también a veces nos sentimos solos, creo que sí esto es una situación que motiva y pues no darnos por vencidos, porque alguien tendrá que ir saliendo, y más cuando un alumno reconoce todo ese esfuerzo, todo ese trabajo, y él también va saliendo adelante, ¿no? Por sus propios medios y con el apoyo de nosotros. Creo que eso es lo más gratificante, y lo demás se va dando con ese trabajo. Es definitivamente el trabajo en equipo es un gran ejemplo para poder romper muchas barreras y poder seguir incluyendo a muchos de nuestras niñas y de nuestros niños. Porque no nada más ahora es la discapacidad. Tenemos ya muchos Totalmente. migrantes. Aquí en México, por ejemplo, tenemos muchos indígenas, comunidades indígenas que también se han desplazado a lo largo del país y también no son bien recibidos también esta población. Los niños de la calle, los niños que viven con una situación de enfermedad, creo que la diversidad ahora es más amplia y requiere de mayor inclusión, ¿no? Para que pueda solventar toda la situación hasta económica que viven, ¿no? Porque eso creo que es uno de los grandes retos también que tenemos como sistema y como sistema en general en todos, pero creo que la escuela les puede dar la oportunidad de poder romper con esa situación y poder tener un futuro pues más saludable, más amigable y donde puedan participar de manera más activa, ¿no? Con todos nosotros. Totalmente. Creo que la diversidad no es que es más amplia, que hoy está visibilizada en su máxima expresión, Sí, porque ¿no? ahí Hoy la estaba, podemos reconocer, sí, sí claro, dice Carlos Escler, ¿no? Ella estaba, pero no la veíamos, pero ahora no con la esto veía. se visibiliza, ¿no? Claro. Totalmente, totalmente. Pues muchas gracias, doctora. No, Queremos por agradecer favor. a todos que estuvieron aquí acompañándonos. Y doctora, pues bueno, perdón, le robé la palabra. No, la agradecida soy yo, de verdad. Vuelvo a pedir disculpas con el tema de la conexión. Soy bastante exigente con los tiempos, entonces, no, pero bueno, nada, son cosas que pueden pasar, pero agradecidas por el interés en lo que pueda aportar. Así que bueno, estoy para lo que necesiten, lo que quieras, Alfonso, sobre este movimiento que estamos haciendo. Es más, te invitamos a participar, aunque sea el último encuentro, para que veas las producciones de los profes que participaron, porque van a estar compartiendo eso, si querés. Sí, no, yo encantado. Pues sí, sí le voy a tomar la palabra en la invitación.
y también si se puede generar algo, igual lo podemos platicar. Desde aquí, los que nos están mirando, a lo mejor también pudieran escribir algo y compartirlo, como usted lo decía hace un ratito, y poder generar también algo, ¿no? Esa compartir experiencias y a ver Totalmente. qué puede surgir, doctora. Claro que sí, lo vamos a considerar. Pues, les agradecemos mucho, doctora. No salga ahorita todavía la transmisión. No, Déjenme, voy a cortar nada más aquí en Face y podemos también nada más un par de minutitos. Pues les agradecemos mucho que estuvieron aquí con nosotros. Voy a estar aquí Manuel, que también nos acompañó un ratito. Y pues les agradecemos y pues muchas gracias. Yo sigo emocionado aquí con la actividad de la maestra y pues nos vemos pronto. Ya aquí vamos a platicar con las doctoras que están preguntando cómo se podría participar, pero bueno, ya lo platicaremos con la doctora y ya les mencionaremos aquí a través de la página cómo pudiéramos construir este trabajo. Pues muchas gracias, que tengan buena noche y nos vemos. Hasta pronto.